Y la última vez que yo había predicado habíamos hablado de sanidad, habíamos hablado de las enfermedades, de las iniquidades, de las enfermedades hereditarias, ¿sí? Y, y bueno, yo oraba al Señor y le digo, Señor, ¿de qué querés que hable? ¿Sí? Porque por ahí eso es lo más complicado, ¿no? Tener la suficiente paciencia y, y no elaborar algo a través de nuestros conocimientos, ¿no? Sino que el Espíritu Santo te guía a qué es lo que Él, qué es lo que quiere que prepares o digas, ¿sí? Y escuchando ahora participando de la adoración, yo confirmaba todo esto, ¿sí? Escuchaba a Flor, que escuchaba que Jesús vino a romper, recién cantábamos, ¿sí? Que Jesús es dador de vida, que todo lo podemos en Jesús, ¿sí? Y, y cuando preparaba este tema, en realidad el Señor, generalmente cuando nosotros siempre hablamos y decimos que cuando soltamos una palabra del Señor, en los días sucesivos viene la prueba, amén, suele suceder así, pero en esta vez fue al revés en mi caso, vino la prueba primero para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, me haga predicar la palabra, ¿sí? Eso es lo bueno que tiene el Señor. Por eso siempre tenemos que depender del Señor, porque no hay fórmulas, no hay recetas, ¿sí? Si no seríamos individuales, actuaríamos en forma individual, pero Él no quiere que seamos individuales, Él quiere que dependamos de Él, que estemos sujetos a Él. Entonces siempre nos cambia la fórmula, siempre hace las cosas distintas, ¿sí? No así el enemigo, que siempre tiene las mismas artimañas y las va repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque el enemigo no es creador, nuestro Dios sí es creador, amén. Bien, entonces voy a comenzar con un testimonio. Siempre damos testimonio de las victorias que tenemos en Cristo, ¿no? Pero nunca damos testimonio por ahí de las cosas malas que nos suceden, ¿no? O las cosas malas que Dios permite que nos suceda para algún propósito, ¿verdad? Y resulta que cuando el pastor me llama y me dice, prepara algo sobre sanidad, nosotros en nuestra familia veníamos ya de una semana, enfermedad tras enfermedad tras enfermedad, ¿no? Y yo decía, Señor, justo estoy pasando por una situación vamos a decir, de no sanidad, y justo querés que hable de sanidad. Resulta que Valentina venía de una semana con antibiótico, con una infección respiratoria, faltó prácticamente toda la semana al colegio. No bien se recupera, va un día al colegio, al otro día me llaman por teléfono del colegio, Valentina con dolor de estómago. La pucha, digo, la voy a buscar, que tengo ganas de vomitar, vomita, estaba mal, la llevamos al médico, el médico nos decía, no sabía bien qué era lo que tenía, no sabía muy bien el diagnóstico. Bueno, y entre todo esto, había habido una situación en mi casa en las cuales yo medio que me enojé con el Señor por una situación, ¿no? Y digamos que no estaba medio en sintonía con el Señor en ese momento. Y dije, y ahí se me prendió la lamparita, ¿sí? Hablé con Andrea, nos pusimos a cuenta con el Señor, nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor. Y Valentina tenía un periodo de antibiótico de 7 días, que el médico nos había dicho que iba a estar convaleciente, que te iba a tener que hacer una dieta porque no sabían si era algo virósico o era algo bacterial. Y yo, causalidad, que bueno, nos pusimos a cuenta con el Señor y al otro día Valentina sana. Amén. Y bueno, y yo me di cuenta que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos o que adquirimos provienen muchas veces de situaciones en las cuales nosotros permitimos que haya, no solo en nuestra vida, sino en el entorno familiar o en nuestros seres más queridos, ¿sí? Y el enemigo, al ser tan astuto,
siempre nos toca los puntos más débiles, ¿sí? Nos tocó a la princesita del Señor, a Valentina, ¿sí? Entonces me puse a investigar sobre el tema y bueno, y descubrí cosas de cómo nosotros podemos abrir puertas a las enfermedades a través de nuestras propias rebeliones con Dios, ¿sí? Quiero aclarar antes que nada que si alguno tiene alguna situación de enfermedad o no está pasando por un buen momento de salud, no se sienta tocado, porque no estoy hablando de ninguna persona en especial, simplemente quise dar mi testimonio y entiendo que la enfermedad funciona también de este tipo, ¿sí? Porque ¿cuál es la enfermedad más grave? La enfermedad espiritual, ¿sí? A través de la enfermedad espiritual nosotros podemos dar lugar, ¿sí?, a que nuestro cuerpo sea tocado. Cuando nosotros decimos nuestro cuerpo sea tocado, estoy hablando de afecciones físicas, ¿sí? Y cuando yo oraba al Señor antes de preparar esta palabra, el Señor me dice, escuché su voz y que después me confirmó porque Andrea también estaba orando, y dice, ¿y no es mejor prevenir que curar? Y bueno, y sentí esa palabra y se la comento a Andrea y Andrea me dice, yo sentí lo mismo, me dice, yo sentí lo mismo. Entonces, en realidad el Señor, primero comencemos por recordar que la enfermedad o la muerte entró a través del pecado, ¿sí? Entró a través de la rebelión. Adán y Eva no sufrían ningún tipo de enfermedad, es más, eran eternos. Su cuerpo era perfecto, no podía ser tocado. Su vida, su corazón, su mente, su alma, su espíritu estaban en contacto permanente con el Señor, había una comunión constante. Y sin embargo, a través de la rebelión de ellos, abrieron una gran puerta y entró el pecado hacia ellos, ¿sí? La palabra salud tiene que ver mucho en la Biblia, cuando ustedes vean salud, tiene que ver mucho con lo que representa salvación, ¿sí? Digamos, son muchos versículos van a aparecer como sinónimos, ¿sí? Y en la palabra, si nosotros no podemos estudiar la palabra, vemos que hay bastantes tipos de enfermedades. ¿Qué quiero decir con tipos? No de tipo física, sino de tipos por ejemplo, hay enfermedades del tipo que son afecciones físicas del cuerpo solamente. Hay otras enfermedades que surgen como consecuencia del pecado y hay otras enfermedades que Dios la permite para su gloria, ¿sí? Por ejemplo, una de las enfermedades que Dios permite, por ejemplo, para su gloria, es la enfermedad que tuvo Lázaro. Es más, Lázaro murió, ¿sí? Y cuando le vienen a reclamar a Jesús y les dice, Señor, dice, tu amigo está enfermo. Es más, le llegan a reclamar a tal punto que le digan, ya no vaya, Señor, si ya ha muerto. Y Jesús dice, esa enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que aprender a discernir, y esto solamente lo vamos a hacer cuando nosotros tengamos una comunión finita con el Señor. Es cuando nosotros vamos a poder discernir, cuando estemos pasando por una situación de enfermedad, qué tipo de enfermedad es, o si es para gloria de Dios, si es del tipo física, o es como consecuencia de algún pecado, ¿sí? Entonces, y el Señor me llevó a un versículo, ¿sí? Pongamos Isaías 1 del versículo 5 al 6. Dice la palabra, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas, ¿sí?
Uy, se me voló el machete, gracias hermano. ¿Sí? Entonces el Señor me llevó esta palabra, y esta palabra, que se entienda, el profeta está hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Hoy en día el pueblo de Israel somos nosotros, ¿sí? Nosotros somos el Israel del Señor, la iglesia, amén. Entonces esta palabra exclusivamente el profeta le hablaba al pueblo, exhortándole sobre su rebeldía y su alejamiento a Dios, ¿sí? Y ahí vamos a ir desglosándolo por parte, ¿sí? Y dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. El profeta habla de la cabeza y habla del corazón. Cuando nosotros tenemos enferma la cabeza y el corazón, estamos en grave problema, ¿sí? La cabeza se entiende como la mente, no se entiende como el cráneo, ¿sí? La cabeza se entiende como la mente, ¿sí? Ustedes pueden darse cuenta que es impresionante, bueno, los que trabajan en el ámbito de la salud, que cada vez hay más tipos de enfermedades raras, patologías raras, ¿sí? Y yo veía lo que decía el profeta a través de la cabeza, que cuando nosotros no tenemos nuestra cabeza transformada de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo al que el Señor habla de la transformación que habla en Romanos capítulo 2, que habla de renovar nuestro entendimiento, ¿sí? Es muy probablemente que cuando nosotros tengamos la cabeza enferma, se repercute en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con la cabeza enferma? Hoy en día hay tanta información, ¿sí? Tanta información al alcance de todo el mundo, que si nosotros no tenemos entendimiento o discernimiento o saber seleccionar esa información, es muy probablemente que nos cause un desorden en la cabeza, más que un orden, ¿sí? Entonces empezamos a ver ciertas doctrinas, no porque esto es así, porque esto es asá, no porque acá dice, no porque allá no dice. Entonces nuestra mente, si nosotros no la tenemos fuertemente cimentada en la palabra y fuertemente ordenada de acuerdo a lo que Dios nos dice, es muy probablemente que nosotros tengamos un desorden del tipo mental. Cuando hablo de desorden del tipo mental no me refiero a ninguna enfermedad de esquizofrenia ni psicológica, ¿no? Sino que el diablo es tan astuto que busca todo este tipo de formas para hacernos dudar o para mezclar la información en la cual nosotros no podamos tener claridad en la información que tenemos en la cabeza, ¿sí? Sumamente, es sumamente peligroso, sobre todo en los chicos, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que saber, o por lo menos tenemos que controlar qué ven nuestros hijos, qué es lo que ven ellos, qué consumen de la internet, ¿sí? Qué programa de televisión ven. Y el otro día veía, por ejemplo, en el canal de Disney, es impresionante el contenido espiritual demoníaco que hay, pero impresionante, ¿sí? Hay un montón de series, de dibujos que incluso, digamos, la información subliminal que traen es una información, digamos, que digamos, está todo bien si soy una mujer, puedo ser una persona intermedia entre un varón y una mujer. Ahora hay tantos tipos, digamos, de género, de sexo, con esta libertad del colectivo LGTBXRS y no sé cuántas siglas más hay, ¿sí? Que entonces nuestros niños y muchas de las personas que no tienen, digamos, acabada un conocimiento de la palabra, puede llegar a confundir, ¿sí? Porque al consumir y al ser constante y ser constantemente bombardeados, nosotros producimos un desorden en nuestra mente, ¿sí? Con respecto al corazón, ¿sí? Que habla acá la palabra, ¿sí? El corazón se refiere a nuestros sentimientos, ¿sí?
¿sí? Nosotros podemos estar muy bien físicamente, pero podemos tener como decía la canción, el corazón con agujerito, ¿sí? Podemos tener el corazón dañado, el corazón enfermo. ¿Y cuándo un corazón está enfermo? Yo acá anoté, por ejemplo, en Proverbio 4:23, por favor, Fran. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Nosotros podemos estar enfermos con respecto a nuestro corazón, por ejemplo, cuando nosotros no perdonamos, ¿sí? Tenemos el corazón enfermo, ¿sí? Cuando hemos sido, por ejemplo, afectados por algún tipo de situación de nuestro entorno familiar, cuando hubo alguna situación de niño, ¿sí? Que nos marcó, ¿sí? Que marca nuestros sentimientos. No vamos a hablar como les dije, de iniquidades, porque eso es otro tema, ¿sí? Pero nosotros arrastramos heridas del corazón. Entonces acá el profeta lo que hace alusión es sobre la mente y sobre el corazón, ¿sí? Entonces tenemos que prestar especial atención o hacer como una especie de una recopilación o de tratar de entender cuál es el estado de sanidad que tiene nuestra mente y que tiene nuestro corazón. Por ejemplo, otra enfermedad que tiene que ver con la mente es la rebelión, ¿sí? La rebelión dentro de un lugar donde yo estoy, eso produce un desorden o un desequilibrio al nivel espiritual. ¿Por qué? Como todos ustedes saben, la rebelión, digamos, es muy peligrosa, de acuerdo a la palabra, y más dentro de una congregación. ¿Por qué? Porque yo en mi pensamiento tengo una idea contraria o estoy pensando en hacer algo de lo contrario de que las autoridades de ese lugar han establecido, ¿sí? Entonces yo a través de esos pensamientos produzco, ¿sí?, un desorden a nivel físico. Amén. Puede ser en una congregación, puede ser en mi trabajo, ¿sí? Causar rebelión, por ejemplo, dentro de un trabajo, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, qué sé yo, que vino el gerente del lugar donde yo trabajo y dice, bueno, ahora no va a haber más desayuno de 8 a 8 y media, sino que va a ser de 8 a 8 y 5. Entonces yo me rebelo, me empaco, me pongo en palanca, como se dice, ¿sí? Y sin embargo busco de hacer lo contrario. Entonces esa rebelión produce en mí un efecto, produce en mi cuerpo, porque todas las manifestaciones corporales tienen que ver con mi ser. ¿Amén? ¿Sí? Esto tiene distintos tipos de síntomas, ¿sí? Nosotros vamos a ver síntomas. Esto que vamos a ver esta noche es como si nos haríamos un escaneo, ¿sí? Como nos haríamos una tomografía computada, una resonancia magnética. Amén. Por eso yo no quiero que nadie se sienta susceptible, simplemente esta palabra me la dijo el Señor, ¿sí? Y cualquier cosa le reclaman al Señor, amén. ¿De acuerdo? ¿Sí? Volvamos a Isaías. Dice acá el profeta que cuando nosotros tenemos la cabeza y el corazón enfermo, tenemos todo el cuerpo enfermo. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, ¿sí? Sino, y acá vienen los síntomas, ¿sí? Herida, hinchazón y podrida llaga. Eso se va a manifestar en mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué quiere decir heridas? Las heridas son cosas que nos afectan. ¿Alguna vez tuvieron una herida? ¿Alguna vez se han cortado el dedo con el cuchillo cocinando? Y parece que todo lo que tocan con él, parece que todo va al lugar ese donde tenemos la herida, ¿sí? Entonces, se refiere al entorno, ¿sí? ¿Estamos sanos a nivel entorno congregacional o tenemos alguna herida con algún hermano, alguna herida,
¿sí? Con el pastor, con la pastora, con algún líder, ¿sí? O alguna persona, digamos, que haya estado en autoridad, ¿sí? O estoy sirviendo en algún lugar y tengo una herida con la compañera o el compañero en el cual sirvo. Síntomas, ¿sí? Como dice el pastor, no contesten. No hace falta que conteste, ¿sí? Simplemente esto es el diagnóstico que nos va a ir diciendo, ¿sí? Nos va a ir mostrando cómo vamos a estar sanos. Amén. Herida. Después hablamos de hinchazones, habla la palabra. ¿Qué será la hinchazón? Hay varios que estamos medio hinchados acá, ¿no? No, hinchazón no es lo mismo que inflamación. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo, dice la doctora. ¿Sí? Inflamación, hinchazón. ¿Sí? Vamos a ver qué quiere decir eso. Primera de Pedro 5:6. Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Nosotros cuando tenemos altivez de espíritu, ¿sí? Tenemos hinchazón. La hinchazón se manifiesta a través de mi soberbia, ¿sí? A través de, por ejemplo, cuando yo no tengo humildad de espíritu, ¿sí? Cuando yo creo que Dios me sostiene, pero muchas de las cosas que yo logro lo hago a través de mis propias habilidades o mis propios conocimientos. Entonces yo tengo hinchazón. La hinchazón también tiene que ver con la rebelión. Amén. Entonces, si nosotros, ¿se acuerdan las bienaventuranzas? En Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No sé si quiere ponerlo, Fran. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Eso es todo lo contrario a la hinchazón y todo lo contrario a la altivez. ¿Sí? La altivez es cuando yo no reconozco que Dios es el que me sostiene. ¿Sí? Cuando yo estoy en una rebelión. ¿Lo pusiste, Fran? No. Cuando hay cosas que yo considero que las que Dios interviene y cosas que no considero, ¿sí? Logros. Entonces yo tengo una actitud de hinchazón. No, porque eso yo lo hice, ¿sí? Es una actitud de altivez, ¿sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos malinterpretan estas palabras, se refieren a pobreza económica y no tiene nada que ver con la pobreza económica. La pobreza espiritual es aquel que reconoce que todas las cosas vienen de Dios, son de Dios y para Dios. Esa es pobreza de espíritu. Cuando yo dependo tanto en mi familia, en mi trabajo, desde las 7 de la mañana hasta el otro día, que todas las cosas provienen de Dios. Eso es pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque yo reconozco que sin Dios no puedo hacer nada, sin el Señor. Amén. ¿Se entiende lo del hinchazón? ¿Sí? Podrida llaga. Lo último de los síntomas que nos hablaba Isaías. Podrida llaga tiene que ver con la envidia, ¿sí? La falta de cambio, el orgullo, ¿sí? ¿Somos orgullosos o no? No contesten, diría el pastor, ¿sí? Sí, siempre hay una cuota de orgullo dentro nuestro, ¿no? Siempre hay un poquito de orgullo, ¿sí? Esa es podrida llaga. Cuando por ejemplo, cuando no quiero... muchos hermanos que vienen, por ejemplo, a tomar consejo con los pastores y sin embargo siempre siguen en la misma actitud, no quieren cambiar. Esa es podrida llaga, es un síntoma de podrida llaga. ¿Por qué? Porque no quieren curar la llaga, ¿sí? Y cuando uno no cura la llaga, se sigue infectando, se pudre, se necrosa y se muere, ¿sí? Entonces, no seamos reacios a los cambios, ¿sí? Los estudios, por ejemplo, los estudios psicológicos dicen que todas las personas son rebeldes a los cambios, en todos los ámbitos, ¿sí? ¿No le pasó alguna vez en el trabajo que te cambian la manera así de
¿sí? O cuando están estudiando en la facultad que te cambian los horarios y ya, no, pero ¿por qué? Si yo estaba, somos reacios de por sí, nuestra naturaleza es reacia a todo tipo de cambio. Pero acá hablamos a todo tipo de cambio cuando el Señor nos marca algo y te dice, mira, no quiero que cambies esto, ¿sí? Y ¿saben qué? Nuestra actitud generalmente va a ser, y no quiero, porque yo soy así, ¿sí? Orgullo, ¿sí? Podrida llaga. Amén. Pero lo bueno de esto, ¿sí? Se me perdió el versículo, ¿dónde estaba? Jeremías 30, 17. Acá Jeremías nos dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. ¿Sí? ¿Saben de quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando Jeremías? ¿Se dan una idea o no? No está hablando de la sanidad física, está hablando de la sanidad espiritual. Está hablando de Jesús ahí, ¿sí? El Señor iba a mandar al sanador, al salvador, ¿sí? Por eso le decía que la palabra sanidad tiene que ver mucho con la salvación, ¿sí? Pero sobre todo habla de la sanidad espiritual, ¿amén? ¿Sí? Y la sanidad espiritual sana nuestras heridas mentales y nuestras heridas de corazón, ¿sí? Que son las más graves, como acabamos de ver, ¿amén? Entonces el Señor viene, ¿sí? El Señor viene a curar nuestras heridas, a curar nuestras llagas, ¿sí? Aleluya, qué contento que se ponen, ¿no? Amén, amén, ¿sí? Y entonces, ¿qué? Ustedes han visto que cuando van al médico, el médico les da el diagnóstico cuando están sufriendo algún tipo de dolencia o enfermedad, ¿sí? Ustedes van al médico y el médico le da el diagnóstico. Bueno, vos tenés tanto, le da el proceso, digamos, en el cual vamos a hacer el tratamiento, ¿sí? Y después nos da una serie de recomendaciones en las cuales, bueno, cuídate con la comida, no tomes frío, fíjate, no sé, toma mucha agua, por ejemplo, y nos da una serie de recomendaciones, ¿sí? Bueno, la palabra de Dios es igual, ¿sí? La palabra de Dios nos dice, es tan sabia la palabra de Dios, que nos dice cómo vamos a prevenir todas este tipo de dolencias o todo este tipo de enfermedades, ¿sí? Estamos hablando de las espirituales, ¿amén? ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces lo que están anotando, pongan ahí cómo prevenimos enfermar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? La mamá cuando era chica nos decía, lleva abrigo, lleva abrigo. Ah, pero hace calor, mamá, lleva abrigo. Y vos salías, hacía calor y a los 10 minutos cambiaba, empezaba a hacer un frío, ¿no? Era típico. Bueno, el Señor también nos dice lo mismo, ¿sí? Primer punto. Primera de Tesalonicenses 5:17. Ese es cortita, sí lo saben ustedes. Orar sin cesar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Para sanar nuestro corazón y nuestra mente. Para prevenir que se enfermen, mejor dicho, porque nosotros estamos sanos, ¿amén? ¿Estamos sanos o no? ¿Sí? Estamos sanos. Entonces vamos a prevenir. ¿Qué vamos a hacer? Orar. El orar va a ser el primer método que vamos a tener nosotros para prevenir, ¿sí? Incluso físicamente, ¿quiénes son los que hacen ayuno? Los que están anotados para ayuno, bastantes son, ¿no? Bueno, los que se quieran anotar, se anotan. Incluso el ayuno está comprobado científicamente que produce, ayuno y oración me refiero, ¿no? El ayuno y oración produce como una limpieza física, como una purificación, ¿sí? Es bueno ayunar de vez en cuando. Es más, de paso, no se olviden que mañana, 9:30 de la mañana, tenemos ayuno. Así que vengan, purifíquense, limpien, recuperen la pureza física, ¿sí? Entonces,
es muy bueno orar y ayunar. No es malo para el físico. Por ahí pensamos que nos estamos por morir, ya nos duele la panza de hambre, ¿sí? No es el objetivo morirse de hambre en el ayuno. El objetivo es tener tiempo para orar. Eso es lo más importante. Amén. Éxodo 23, 25. Miren lo que dice. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré de en medio de ti toda enfermedad. Amén. ¿Sí? ¿Adoramos al Señor o no? Yo tengo otra versión, lo que dice acá. Yo tengo la versión del lenguaje actual. ¿Sí? Ahí dice servir, ¿verdad? ¿Sí? Acá dice, adórenme, pues yo soy su Dios. Yo los bendeciré con abundantes elementos y nunca dejaré que se enfermen. Qué linda promesa, ¿no? ¿Sí? Ahí cuando dice la palabra adorar, tenemos que entender bien que adorar no solo nosotros adoramos al Señor cantando un cántico, un himno, una alabanza. Esa es una de las tantas formas que tenemos de adorar a Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos adorar al Señor? Sirviéndole. ¿Sí? ¿Servimos al Señor? ¿Cómo lo servimos al Señor? Algunos lo sirven en la escuela bíblica, otros lo sirven en la mayordomía, otros sirven con los jóvenes, otros sirven con la evangelización, otros sirven yendo al hospital a orar por los enfermos. Hay un montón de actividades para servir al Señor, ¿sí? Porque es muy lindo decirle, Señor, yo te alabo, y me venía a la mente una comparación que, por ejemplo, qué lindo, por ejemplo, nosotros, a ver, yo voy a ser sincero, nosotros tenemos problemas en la casa con la lava de los platos, ¿sí? Supuestamente hemos establecido un orden para lavar los platos y siempre se me revelan los más chiquitos, los más pequeños. No, que yo he lavado ayer, que yo... Y ellos sirven en la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ayudan con las actividades, con los quehaceres. Entonces, no solo es que tu hijo, en el caso nuestro, por ejemplo, de mi familia, es lindo que venga, ay papá te quiero, ay mamá te quiero, pero qué lindo cuando uno dice, bueno, yo mamá, anda a dormir un ratito, yo voy a lavar los platos, anda a descansar. Es lindo, ¿no? Es reconfortante, ¿sí? ¿Escuchan ahí atrás? ¿Dónde están los míos que no los veo? No están, encima no están, ¿eh? ¿Sí? Entonces, una de las formas de adorar es servirle al Señor, ¿sí? Servirle, tener actividades dentro del cuerpo. Y es muy importante servir en el cuerpo, ¿sí? Porque si no, ¿para qué estamos en el cuerpo? ¿Sí? Si estamos en el cuerpo, tenemos que servir al cuerpo, ¿sí? Ayudarnos los unos a otros, dice la palabra. Amén. Bien, entonces el Señor dice que va a quitar toda enfermedad en medio de nosotros si nosotros le adoramos y le servimos. Amén. Tremenda promesa. Timoteo 4, 8 y 9. Primera. No anoté si era primera o segunda. A ver. Acá está, esa es. ¿Sí? Miren lo que dice. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Yo tenía otra versión acá, ¿sí? Ahí cuando dice es poco provechoso no quiere decir que sea malo, ¿no? ¿Sí? O sea, es provechoso,
pero es más provechoso, ¿sí? Eso quiere decir. Por eso busqué otra versión, que es la NTV, que dice: el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios, o sea, cada vez confiar más en Dios, es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene, ¿sí? ¿Hacen ejercicio o no? ¿Quién hace ejercicio? Yo hago ejercicio. No muchos hacen ejercicio, ¿eh? No están haciendo caso a la palabra. Tienen que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque es provechoso para el cuerpo, es bueno, ¿sí? ¿Tienen contractura? ¿Quién tiene contractura en la espalda? ¿Ah? Bueno, hagan actividad física, fortalezcan los músculos trapezoidales y van a ver que no van a tener contractura, ¿sí? Y acá vienen síntomas también. Dentro de esta hay síntomas, ¿sí? Insomnio, cansancio, agotamiento, ¿sí? ¿Hay alguna persona que tiene mucho cansancio, que siempre está cansada, que no doy más, me duelen las piernas, que siente como un peso acá arriba, como si tuviera una mochila, que constantemente, síntomas, agotamiento, o que no puede dormir de noche, ¿sí? Yo duermo espectacular, le digo, ¿eh? Mi papá decía siempre, dice, yo duermo como si no le debe plata a nadie, dice, o sea que dormía, ¿sí? Si no duerme, ¿sí? Es porque le está faltando confianza en Dios. No tiene la mente sana, ¿sí? No está depositando su carga. El Señor dice, mejor dicho, no decía: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, ¿sí? ¿Tenemos alguna preocupación? ¿Tenemos alguna aflicción? Todos tenemos preocupación y todos tenemos aflicción, en mayor o menor medida, ¿o no? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, así como ejercitamos el cuerpo, ejercitemos la confianza en Dios, ¿sí? Si el Señor dice, vení, tráeme tu carga, ¿sí? Se la dejemos, se la depositemos, no la volvamos a tomar, eso sí, ¿sí? Entonces vamos a poder dormir tranquilos, nuestra mente va a descansar, nuestra mente no va a estar pensando a las 3 de la mañana, uy, tengo que pagar el cheque, tengo que levantar el cheque, y no tengo una moneda en la cuenta, y mañana vence el cheque, y eso produce agotamiento, eso produce cansancio, ¿sí? ¿Pasó alguna vez eso, Omarcito, o no? ¿No? Bueno, gloria a Dios, a mí me pasó un montón de veces, ¿sí? Pero siempre el Señor sostuvo, siempre aparecía, último momento, un cliente compraba y podíamos depositar para levantar cheque, un montón, ¿sí? Dios es fiel, por eso hay que confiar más en Él. Entonces, no solo vamos a ejercitar el físico, sino también la confianza en Él. Mateo 11, 28, 30. Esta sí la conocen. 28. Sí, 11, 28. Ahí está, ¿ves? Es lo que dijimos recién. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para el alma, ¿sí? Descanso, no van a estar cansadas, no van a estar agotados. Amén. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, ¿sí? Josué, esta también la saben de memoria, Josué 1, 7 al 9. ¿Quién se le anima? Antes que le pongan. Que no se aparte nunca. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien, todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, vuelve a repetir, ¿sí? Pero quiero hacer hincapié en esto. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Cuando ustedes están enfermos, ¿creen que están bien? No. ¿Sí? Entonces, una de las formas de prevenir es estudiar la palabra, leer la palabra, ¿sí? Y ponerla en práctica. Amén. ¿Sí? Porque no es solo leerla por leerla, hay que aplicarla. ¿Sí? El pastor siempre dice algo muy bueno, que la palabra siempre la tenemos que leer en primera persona. Y así nos habla en forma más directa la palabra. ¿Sí? Ya terminamos. Entonces todo nos va a salir bien. Los últimos dos. Confiar en los consejos de los pastores y de los líderes. ¿Sí? Hace rato hablábamos que muchas veces nosotros venimos a tomar algún consejo, o venimos a pedir un consejo a los pastores y terminamos como a nosotros nos parecía. ¿Sí? Entonces es muy bueno confiar, ¿sí?, en las autoridades del cuerpo. ¿Sí? Confiemos si tenemos algún problema, vengamos y depositémoslo. Es una forma de depositarlos a los pies de Cristo, compartiendo el problema con algún hermano que yo tenga confianza, que pueda ayudarme de alguna forma. Confiemos, expongamos. En la clase de los miércoles que hicieron el Peñel hablábamos de cómo cuando el pecado nosotros los exponemos, lo ponemos en evidencia. Y cuando nosotros ponemos en evidencia el pecado, lo exponemos en el mundo espiritual, lo que llamamos confesión, ¿sí? Entonces el pecado deja de tener autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque lo expusimos. ¿Sí? Bueno, esto es igual. Nosotros exponemos el problema, ¿sí? Obviamente, no vamos ahí al hermanito nuevo que recién ha dicho, che, tengo este problema. Mira, no. Tratemos de hablar con las personas, digamos, que tienen autoridad, sobre todo con los pastores, ¿sí? Otra forma de prevenir. Y la última, Hebreos 10, 24 y 25. Y ya terminamos. Dice, y considerémonos, así dice, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tantos más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Es un poco de lo que hablábamos recién. ¿Sí? Una de las formas de prevenir es, tenemos que congregarnos, hermano. No dejemos de venir los sábados. Por ahí no alcanza solamente con el sábado. Vengamos los lunes, vengamos los miércoles, vengamos los jueves. Hay reuniones prácticamente todos los días, salvo el martes. Hay reunión todos los días, salvo el martes y algunos domingos, porque los domingos también cuando hay ayuno nos juntamos. ¿Sí? Entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Es muy importante congregarse. A mí siempre me pasa que cuando por ahí un sábado, por alguna razón no vengo, me siento así medio que me falta. ¿Sí? ¿No les pasa a ustedes? Como es rara, ¿no?, la semana. Y es una forma de prevenir. Otra forma de prevenir es siéndole fiel al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. ¿Sí? ¿Sabe cuál es una de las formas que tiene el devorador? ¿Sí? ¿Se acuerdan la palabra donde dice que y el devorador no tocará tus cosechas? No me acuerdo el versículo, pero eso no lo tenía preparado, escrito. ¿Sí? Una de las formas que tiene el devorador de devorar nuestras cosechas, o sea, de meterse con nuestros bolsillos, ¿sí?, es a través de la enfermedad. ¿Sí? Y si no, pregúntenle cuando van a alguien enfermo, que cuando tiene que ir a pagar la farmacia. Entonces, traigamos nuestras ofrendas, traigamos nuestros diezmos al alfolí, ¿sí? Y Él dice que va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a dar para que sobreabunde. ¿Sí? Es una de las formas de atacar, ¿sí?, al devorador. Bueno, Flor, ¿cómo era la canción esta que tocamos casi al último? La de Cadenas Romper. Bueno,
Vamos a hacer una oración ahora. El que quiera pasar, pasa, ¿sí? No vamos a hacer una oración individual por cada uno, sino que vamos a hacer una oración en general. Amén. Pero si usted siente o tiene algunos de estos síntomas de que hemos hablado, los exponemos al Señor, los exponemos en el reino espiritual, ¿sí? Para ponernos a cuentas con el Señor, para sanar nuestro corazón, para sanar nuestra mente, ¿sí? Para sanar nuestra alma. Amén.